El ministro en nuestros tiempos. En la presente ocasión deseo decir algo que sea adecuado para nuestros tiempos. Nunca he predicado según la expresión de moda, a nuestro tiempo. Pero no obstante, quisiera hablar con referencia a nuestro tiempo, creyendo que una palabra oportuna pronunciada ahora puede ser de bendición también en tiempos venideros. El tiempo me impresiona en tan diversas maneras que es preciso efectúe un vuelo rápido y toque brevemente una amplia gama de materias en vez de limitarme a un solo tema. Acéptenme esta vez que les hable de esta manera. En primer lugar, reflexionemos acerca de la posición del Señor para con nosotros. Aquí nos encontramos con muchos puntos que es preciso sostener audazmente en nuestra predicación. Puedes tener la seguridad de que no haremos bien a los demás si no pensamos correctamente en Él. Al formar nuestro sistema de astronomía, ¿dónde ponemos el Sol? Si no están bien seguros en cuanto a este punto cardinal, el resto fallará. Si no han descubierto el verdadero tabernáculo del Sol, no estoy muy interesado en saber dónde ponen a Marte o a Júpiter. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu sistema teológico? ¿Qué lugar ocupa en tus pensamientos? ¿Qué lugar ocupa con referencia a ti mismo, a tu trabajo y a tus semejantes? Muchos son los aspectos bajo los cuales hemos de considerar a nuestro divino Señor, pero es preciso que siempre le dé la mayor prominencia a su carácter salvador, como Cristo nuestro sacrificio y propiciación. Si ha habido jamás una época en que se necesitara especialmente estar seguros y ser claros y vehementes en cuanto a este punto, es precisamente ahora. El estandarte de la cruz ha de abrir camino actualmente. No podemos permitirnos el lujo de colocar la expiación en el armario como si fuera una verdad que ya se da por descontada, dejándola entre las curiosidades de la fe, poco práctica. Tampoco podemos permitirnos emplear palabras y frases ortodoxas sobre este tema como quien repite el lenguaje de una liturgia. Es preciso que creamos vital e intensamente la verdad por nosotros mismos y tenemos que actualizarla con toda la energía de nuestro ser. Es preciso predicar a menudo, claramente y con énfasis, la verdad vital de la expiación de nuestro Señor, y, si no es así, no hemos aprendido a Cristo correctamente, ni lo enseñaremos eficazmente. Tratar de predicar a Cristo sin su cruz es traicionarle con un beso. Observo que ciertas personas afirman creer en la expiación, pero se niegan a decir lo que significan sus afirmaciones. ¿Acaso no significa esto que en realidad no tienen un conocimiento claro de ella y que posiblemente no creen de veras en ella? Todos tenemos una teoría de lo que sabemos. Por lo menos, podemos expresar lo que entendemos. Hemos oído hablar de los hombres de Atenas y del altar que habían erigido al Dios desconocido. En Inglaterra tenemos filósofos que creen en una expiación desconocida. De este modo, podemos concebir que adoren en ignorancia. Ahora hay quien piensa que es absurdo creer que lo que fue hecho en el Calvario hace 20 siglos pueda tener relación alguna con los pecados de hoy. Otros que no hablan tan alocadamente niegan, sin embargo, que nuestros pecados pudieran ser imputados al Señor Jesús y que su justicia pudiera sernos imputada a nosotros. Esto dicen, sería inmoral. El aspecto ético de la expiación suele ser defendido y presentado de manera hermosa y atractiva al pueblo. Pero no estamos satisfechos de esta posición parcial ante un tema tan grande. Cualquiera que sea la sombra de la expiación, o sea su influencia ética, creemos que había en ella una sustancia, y que si se quita la sustancia, también desaparece la sombra. No tenemos teorías de confección casera, sino que nuestro testimonio solemne es que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aunque lo llamen inmoral, como algunos han tenido la imprudencia de hacer, seguimos creyendo que Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, pues Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. A todos nos haría bien repasar los textos del Antiguo Testamento que se refieren a esta verdad fundamental. Hay muchos y son decisivos. Si usamos el lenguaje en su sentido natural, no podemos escapar a la creencia cierta de que la Escritura nos enseña a ir a Dios por medio de Jesucristo, creyendo que Él llevó nuestro pecado sobre sí mismo y sufrió a causa de ello, para poder entregar al gobierno moral de Dios la paga por la deshonra que la rebelión del hombre había causado. A través de su sangre hay perdón, y a causa de su satisfacción vicaria, la culpa es quitada y el creyente es acepto en el amado. Los que descartan la expiación como satisfacción por el pecado eliminan también la doctrina de la justificación por la fe. Es inevitable. Hay un elemento común que es esencia de ambas doctrinas, de modo que si niegas una, destruyes la otra. El pensamiento moderno no es otra cosa sino la tentativa de volver a introducir el sistema legal de la salvación por las obras. Nuestra batalla es la misma que la de Lutero en la Reforma. Si vas al fondo y raíz de todo, la gracia es quitada y en su lugar es introducido el mérito humano. El acto de la gracia de Dios al perdonar el pecado queda excluido y el esfuerzo humano es todo en todos, tanto en lo referente a los pecados pasados como a la esperanza futura. Cada uno tiene que presentarse ahora como su propio Salvador y la expiación es archivada como un fraude piadoso. No voy a ensuciarme la boca con las viles frases que se han usado para referirse a la obra de sustitución del Señor Jesucristo. Pero es una herida dolorosa el notar cómo estos males son tolerados por hombres a quienes respetamos. En nuestro ministerio, hermanos, no cesaremos de predicar resuelta y claramente el sacrificio expiatorio. Y les diré por qué me propongo hacerlo. Personalmente no tengo ni la sombra de una esperanza de hallar salvación en otro lugar. Si Jesús no es mi sustituto, estoy perdido. Me he visto acorralado por el apremio de mi pecado personal y he llegado a desesperar de obrar o de ser de tal manera que Dios me pueda aceptar en mí mismo. Es preciso que tenga una justicia perfecta y divina, pero al mismo tiempo no está en mi poder crearla. La hallo en Cristo. Leo que será mía por la fe, y por la fe la tomo. Mi conciencia me dice que debo pagar a la justicia de Dios un precio por la deshonra causada a su ley, y no puedo hallar nada que se parezca a tal precio hasta que miro a Cristo Jesús. ¿No recuerdo acaso el momento en que por primera vez miré a Él y fui iluminado? ¿No es cierto que recuerdo cuántas veces he ido como pecador a los pies de Cristo, y he mirado nuevamente sus heridas, y he creído otra vez para vida eterna, sintiendo el antiguo gozo renovado en el acto? Hermanos, yo no puedo predicar nada más, porque no conozco otra cosa. Los nuevos dogmas podrán ser ciertos o no, pero de la verdad de esta doctrina estoy seguro. Si alguno aquí predica la expiación, pero no le gusta hacerlo, no me atrevo a aconsejarle que deje de predicarla, pero las palabras me tiemblan en los labios. Estoy firmemente persuadido de que el predicador poco dispuesto o de corazón frío en cuanto a cualquier doctrina es el peor enemigo de la misma. A la larga, todo se reduce a esto, que las heridas recibidas por la verdad en casa de falsos amigos son peores que las causadas por los enemigos. Si no amas la cruz en lo más hondo de tu corazón, harías mejor en dejarla. Puedo decir en verdad que yo predico la expiación con amor, con todo mi corazón. Algunos parecen pensar que nosotros, los infelices de la escuela puritana, estamos encerrados, enjaulados y confinados por rígidos dogmas de los cuales de buena gana escaparíamos. Se imaginan que hemos de frenar toda aspiración a volar en nuestras personalidades, con objeto de preservar la tiranía de cierto sistema férreo. Se supone que Juan Calvino nos domina como una pesadilla y que vivimos como perros bajo su látigo. La realidad, hermanos, es otra. Poco saben estos difamadores de lo que es nuestra felicidad y nuestra paz.
Si sienten más gozo en la predicación que nosotros, grande es su dicha. Pero si hemos de juzgar por su tono y estilo, hemos de ponerlo en duda. Los observadores habrían notado que el elemento del gozo ha desaparecido en muchos púlpitos. El predicador no disfruta de su propio tema de predicación y rara vez habla de haber estado en el Espíritu mientras hablaba. Le gusta mucho más predicar 20 minutos que 40, y es especialmente propenso a fundir los dos cultos nocturnos de entre semana en uno solo. Nadie disfruta con la doctrina moderna porque no hay nada que disfrutar de ella. La congregación ha de hacer lo que pueda con esa sopa que nuestro amigo mencionaba anoche con tanto acierto. La sopa hecha de un hueso prestado que había sido usado con fines similares en los 6 días anteriores. De modo que ya no le quedaba sabor a carne. No, que nuestros oponentes aparten de su mente todo sentimiento de conmiseración por nuestro estado de esclavitud bajo el antiguo evangelio. Somos nosotros los libres, aquellos a quienes el Señor hace libres, y los esclavos son los demás. Me gustaría levantarme de la cama con los últimos 5 minutos de mi vida para dar testimonio del divino sacrificio y de la sangre que expía el pecado. Entonces repetiría aquellas palabras que hablan más positivamente de la verdad de la sustitución, aunque mis oyentes se horrorizaran. Pues, ¿cómo habría de saberme mal si en el cielo mis primeras palabras han de ser para atribuir mi salvación a la sangre de mi Señor? Que mi último acto en la tierra fuese horrorizar a sus enemigos con un testimonio del mismo hecho. También sostenemos que Cristo Jesús es el único mediador y sumo sacerdote, y esto nos hace mirar indignados las afirmaciones de la superstición. Todavía existe en muchos lugares lo que en nuestra juventud creíamos que había desaparecido, es decir, el evangelio del sacerdocio, el clericalismo de la antigua Roma, pero sin carácter venerable de las cosas antiguas. Hay entre nosotros hombres que afirman ser sacerdotes en un sentido diferente de aquel en que todos los creyentes son sacerdotes para con Dios. Según este sueño, el Señor Jesús no es en sí mismo un mediador todo suficiente. Es decir, puede ir hasta cierto punto en dirección a Dios, pero en dirección al hombre, entre el hombre pecador y Cristo el Señor, hay una brecha que solo puede llenar el que participe de una imaginaria sucesión apostólica. Desde luego, los sacramentos debidamente administrados son descritos como canales seguros de la gracia. Aún oímos aquellas palabras: el bautismo, en el cual fui hecho miembro de Cristo, Hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. En manos sacerdotales el pan y el vino sufren un cambio milagroso, muy parecido a la transubstanciación católico-romana. Se da mayor importancia a los sacramentos debido a que son administrados por sacerdotes, siendo así un estrado sobre el cual el sacerdote puede colocarse en un nivel superior. La iglesia, el altar, el sacerdote, son aclamados sin medida, pero sin embargo, no son el Señor Jesús, sino rivales de su sacerdocio. Oímos cómo se afirma y se enseña continuamente a los pobres que cualquiera que se dedique a enseñar el Evangelio, aunque pueda probar su doctrina por medio de la Biblia y pueda ver bendición en su ministerio, ha de ser denunciado como cismático, a menos que haya recibido la imposición de mano episcopal. Partir el pan juntos como creyentes en el Señor Jesús no es permitido a los cristianos ordinarios. Y si se atreven a hacerlo, son culpables de cisma, crimen horrible que al parecer es varios grados peor que el adulterio o el asesinato. Aunque fueras culpable de fornicación, podría ser perdonado e incluso podría ser difícil privarte de los sacramentos, pero si perseveras en el cisma, habrás de perder la esperanza. Hermanos, protestemos con la máxima energía contra este avivamiento de la superstición. No toleremos nada entre el alma y Cristo. Es posible que en mi país esta presunción sacerdotal no sea tan ofensiva y claramente perceptible para ustedes. Pero muchos hermanos de los aquí reunidos han de verlo ante sus propios ojos cada día y sentir su férrea mano puesta especialmente sobre los pobres.
Donde quiera que van, encuentran que hay hombres que afirman ser algo como brahmanes, cuya bendición es indispensable. A los pecadores no se les permite venir a Cristo directamente, por su propia cuenta. Se presenta el camino de salvación que pasa por el sacerdote oficial. Protestemos activamente contra este error. Aunque vaya acompañado de cierta medida de enseñanza evangélica, es mortífero. Hemos de ser celosos hasta el punto de no tener complicidad alguna con esta superstición. Hermanos míos, no sean sacerdotes ustedes mismos. Es muy posible darse aires de jerarca, aunque oficialmente no sean más que pastores no conformistas. Hay una manera de vestir cuya afectación no es digna de encomio. Hay una manera de hablar cuya imitación no es recomendable. Hay una presunción de superioridad que mira a las personas comunes como laicos. Tal pomposidad es ridícula. Eviten las maneras de ciertos clérigos que parecen decididos a conseguir que su congregación piense que un ministro es una persona especialmente honorable y que el resto de los miembros de la Iglesia casi no deben aventurarse a opinar de modo diferente a él. Dígase lo que se quiera sobre el tema de que todos los creyentes en Cristo son una generación de sacerdotes. Aún hallamos entre nosotros personas vanas que aspiran a que se les tenga por poseedores de una especialidad mística. Nuestra función de pastores merece ser respetada, y lo será si se desempeña debidamente. Pero he observado que algunos, muy deseosos de ensalzar su propio cargo, en realidad tratan de ensalzarse a sí mismos. No obstante, mientras el oficial ha ascendido, el hombre ha descendido. Uno ha llegado a preguntarse cómo es posible que un hombre tan pequeño haya alcanzado un cargo tan grande. Ayer oí una pregunta a la cual aún no he hallado respuesta satisfactoria. Era la siguiente: ¿qué es peor? ¿El hombre que sabe predicar y no quiere hacerlo, o el hombre que no sabe predicar y quiere hacerlo? Me temo que tenemos entre nosotros algunos del segundo tipo, pero si suponen que el mero hecho de haber sido escogidos para un pastorado les ha dotado de poder peculiar, se engañan a sí mismos. Permítanme que les diga en voz baja, como un susurro, que hay entre nosotros mismos cositas que conviene vigilar cuidadosamente, pues de lo contrario, veremos cómo la levadura del ritualismo y el sacerdocio obra en nuestras medidas de harina. Quizá convendría cambiar de proceder en nuestros cultos de avivamiento. ¿Acaso cerrar a veces la sala de entrevistas después del culto? Tengo mis aprensiones en cuanto a tal institución si se usa permanentemente y como parte inevitable de los cultos. Podrá ser muy sabio invitar a las personas interesadas espiritualmente a dejar el resto de la congregación para conversar con personas piadosas. Pero si descubres que se está formando el concepto de que en la salita cerrada se puede obtener algo que no se puede recibir enseguida en la reunión, o Dios está más presente en aquella forma de arrepentimiento que en otra parte, ataca inmediatamente semejante idea. No tenemos necesidad de volver a los antiguos caminos de altares y confesionarios y de la restauración del fraude romanista en forma más primitiva. Si hacemos creer a los hombres que su conversación con nosotros o con nuestros ayudantes es esencial para la fe en Cristo, estamos encaminándonos directamente al clericalismo. En el Evangelio, el pecador y el Salvador han de unirse sin que nadie estorbe en medio. Habla muy claramente sobre este punto. Tú pecador, sentado donde estás, si crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. No esperes a entrar en la sala de entrevistas después del culto. No creas que es esencial conversar conmigo. No supongas que yo tengo las llaves del reino de los cielos, o que estos hombres y mujeres piadosos que están ayudándome pueden hablarte de otro evangelio que este. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. A continuación, procuremos presentar al Señor Jesucristo como Maestro infalible a través de su palabra inspirada. No entiendo la lealtad a Cristo que va acompañada de indiferencia hacia sus palabras. ¿Cómo podemos reverenciar su persona si sus propias palabras y las de sus apóstoles son tratadas con poco respeto? A menos que recibamos las palabras de Cristo, no podemos recibir a Cristo.
Y a menos que recibamos las palabras de sus apóstoles, tampoco recibimos a Cristo, pues Juan dice: el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es preciso que amemos y reverenciemos todas las enseñanzas de nuestro Señor, y si no lo hacemos, construimos nuestra casa sobre la arena. Es importante conocer a Cristo como la verdad, pero también lo es conocerle como el camino y la vida. Algunos excelentes hermanos parecen pensar más en la vida que en la verdad, pues cuando les advierto que el enemigo ha envenenado el pan de los hijos, responden: querido hermano, lamentamos enterarnos de ello, y para contrarrestar el mal, abriremos la ventana y les daremos aire puro. Sí, abran la ventana y denles aire puro por todos los medios. No pueden hacer cosa mejor en vista de muchas cosas, pero al mismo tiempo deberían haber hecho esto, sin dejar de hacer lo otro. Arresten a los envenenadores y abran también las ventanas. Mientras los hombres sigan predicando falsa doctrina, puedes hablar tanto como quieras acerca de la profundización de la vida espiritual, pero fracasarás. Mientras hagas una cosa buena, no descuides otra. En vez de decir que la vida es más importante o que lo es la verdad o el camino, unámonos en la firme creencia de que cada una de estas cosas es igualmente importante y que una no puede sostenerse bien y llevar una buena marcha sin las demás. Algunos abandonan las enseñanzas de Cristo por pura extravagancia y amor pueril a las novedades. Para los hermanos más jóvenes, las falsas doctrinas son como una especie de enfermedad infantil, algo como un inevitable sarampión espiritual. Deseo que se recuperen de la dolencia y confío que ésta no les deje secuela alguna. Con profunda ansiedad he estado observando las mentes infectadas con esta virulenta epidemia, y me he gozado en ver cómo la racha de incredulidad se marchaba completamente mientras el paciente decía: a Dios gracias, nunca más volveré a pasar por ahí. No obstante, es lástima que haya tantos que encuentren necesario atravesar el camino fangoso que ya ha manchado a otros. Me recuerdan a cierta dama mundana a quien su ministro, observando la gran frivolidad de que daba muestras, le dijo: Salomón ha dicho, vanidad de vanidades, todo vanidad. Sí, replicó ella, sé lo que dijo Salomón, pero él lo descubrió por su propia experiencia personal. A mí me gustaría hacer lo mismo. Desde luego no tenía nada de Salomón, pues los sabios se aprovechan de la experiencia de los demás. Si han visto a otros ir por lana y salir trasquilados, la prudencia aconseja que no vayan ustedes. Algunos caen en la duda a causa de una sinuosidad interna. Hay hombres que inician nuevas doctrinas debido a que hay algo podrido en el reino de Dinamarca. Y, en la podredumbre, preciso es que crezcan toda clase de hongos. Quizá hayas leído la historia natural de Plinio. Si no la has leído, no hace falta que lo hagas, pues tiene poco de natural y mucho de fabulosa. Plinio nos cuenta que cuando el elefante va a un estanque y se ve reflejado en el agua, queda tan disgustado ante su propia fealdad que remueve el agua inmediatamente hasta enturbiarla para no verse. Nunca ha existido tal elefante, pero he visto hombres que se le pueden comparar. La Sagrada Escritura no está de acuerdo con lo que ellos piensan. Por lo tanto, peor para la Sagrada Escritura. Tal y tal doctrina no se adapta a sus gustos, de modo que es preciso tergiversarla o negarla. Lo que hay en el fondo del pensamiento moderno es un corazón no regenerado. Los hombres son modernistas en doctrina porque nunca pudieron revestirse de puritanismo, debido a que carecían de la renovación de sus entendimientos. No dudo que algunos han remendado las enseñanzas y el Evangelio de Cristo, con el deseo de hacer más bien. En los avivamientos se permite decir y hacer cosas que nadie podría justificar. ¿Han observado actualmente cómo se presenta el Evangelio? No voy a pronunciar juicios condenatorios sobre nadie en particular, pero leyendo continuamente la exhortación, entrega tu corazón a Cristo, la exhortación es buena.
pero no permitas que sustituya al mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En la escuela dominical, la enseñanza suele ser: queridos niños, amad a Jesús. Ahora bien, esto no es el Evangelio. El amor a Cristo viene como fruto, pero el Evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si pensamos que haremos más bien colocando otra exhortación en lugar del mandamiento del Evangelio, nos encontraremos envueltos en graves dificultades. Si por un momento nuestras reformas parecen producir un resultado mayor que el antiguo Evangelio, será en el crecimiento de hongos, quizá venenosos, pero no en el crecimiento de árboles del Señor. Ciñámonos a la palabra de Cristo como Maestro infalible para nosotros en estos días de peligro, y seamos en extremo celosos de la verdad. De lo contrario, quizás seamos seducidos con drogas como Pompeyo engañó a ciertas ciudades que no querían abrir las puertas a sus tropas. Les dijo: no les pido que alojen a mis ejércitos, pero hay aquí unos cuantos hombres enfermos y heridos a quienes les pido permitan descansar entre ustedes. Cuando los inválidos estaban dentro de las murallas, abrían las puertas, y los habitantes eran sometidos fácilmente. No permitan la entrada a los pequeños errores que suplican un poco de tolerancia, pues de lo contrario, su ciudadela será capturada antes de que se den cuenta del ataque. Estad firmes en la fe una vez dada a los santos, y que nadie os seduzca con filosofías y vanos engaños.